El tema de hoy lleva por título Diseño inteligente. Es un gusto poder tomar este tema sobre creacionismo, pero antes de entrar quiero invitarles a que inclinemos el rostro para orar al Señor. Querido Padre Celestial, vamos a estudiar acerca de la maravilla de la creación de su mano. Pedimos, Señor, que su Santo Espíritu nos dé la inteligencia y la sabiduría para captar lo hermoso del diseño que usted ha realizado. Y al entender esto, valorarlo como nuestro Creador, sustentador y Dios. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles para que comencemos con la palabra de Dios. En el Salmo 33, verso 9, encontramos la forma como Dios creó el mundo. El salmista dice así: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Aquellos que creemos en la literalidad de la palabra de Dios, especialmente en la literalidad del Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, afirmamos que el mundo no vino producto de la evolución, sino producto del poder de Dios y de su palabra hablada. Creemos que el mundo llegó a existir en una semana literal. A esta postura se le conoce como creacionismo. Dentro del creacionismo tenemos varios temas que podríamos tocar: el diseño inteligente, el diluvio, la edad de la Tierra, los fósiles y los dinosaurios. En el día de hoy solamente veremos el diseño inteligente, que es un gran subtema dentro del creacionismo. Cuando hablamos de orden, en el mundo natural tenemos el orden simple y el orden de complejidad específica. A mano derecha ustedes tienen cómo se observan los copos de nieve bajo el microscopio. Es realmente fascinante el observar que cada uno de los copitos de nieve son diferentes. Nuestro Dios como creador es realmente un artista, porque ninguno de los copitos de nieve se repiten y todos tienen un hermoso diseño geométrico. Sin embargo, esto es orden simple. No es producto del azar porque denota un orden, pero es sencillo, no es complejo. En otro aspecto, tenemos el orden de complejidad específica, que son elementos, tanto inertes o vivos, que transmiten información o que denotan que tienen algún tipo de información específica. Y en esta hora vamos a observar cómo muchos de los elementos de la naturaleza dan a entender que hay un diseñador inteligente por detrás, porque no solamente hay un orden simple, sino un orden específico. Dentro del creacionismo, uno de los argumentos poderosos que se presentan es el de la complejidad irreductible. ¿Pero qué es lo que es esto? Complejidad irreductible es un sistema individual compuesto de varias partes bien coordinadas que interactúan para desempeñar la función básica de este. De modo que si se eliminara cualquiera de estas partes, dejaría de funcionar por completo. En palabras sencillas, cualquier elemento que tenga distintas partes que funcionen de forma coordinada para que el ente pueda vivir o subsistir es complejidad irreductible. Algunos ejemplos clásicos o sencillos es el automóvil. El automóvil, para poder funcionar, para poder cumplir su función, requiere de chasis, de ruedas, de transmisión, ejes, motor, cigüeñal, combustible, bujías, pistones, válvulas, sistema eléctrico, alternador.
Si falta una de estas piezas, el vehículo no podría funcionar. Podría tener todo, pero si no tiene ruedas, el vehículo no avanzará ni funcionará. Podría tener todo, pero si faltan las válvulas, el auto no avanzará. Podría tener todas las piezas, pero si falta el combustible, el vehículo no funcionará. Es decir, cada una de las partes del vehículo se apoyan en las otras y juntas interactuando permiten que el vehículo pueda avanzar. Lo mismo con el reloj. El reloj tiene distintas partes: la fuente de poder, mecanismos internos, punteros, números impresos, manillas, de ajustes de hora, de botones, engranajes. Cada una de las partes son las que permiten que el reloj pueda funcionar y dar la hora. Si faltara una, el reloj no podría funcionar. Este sistema complejo, tanto del vehículo como del reloj, nos da a entender que no llegaron a existir por el azar. Hubo alguien, en el caso del vehículo, ingenieros, quienes pusieron las partes para que cada una cumpliera su función y juntas interactuaran con un fin. En el caso del reloj, un relojero ensambló cada una de las partes para que funcionaran y de esa forma el reloj pudiese dar la hora. Eso es complejidad irreductible, un sistema que coordinadamente funciona, lo que denota que hubo alguien por detrás que creó este sistema. La complejidad irreductible también se aprecia en la naturaleza. La naturaleza está llena de sistemas irreductiblemente complejos, que hacen imposible a los sistemas haber evolucionado paso a paso y juntar todo para funcionar. Según la teoría de la evolución, todo vino por el azar. Pero esto es tan loco o inverosímil como pensar que un huracán podría tomar un montón de piezas y luego, cuando el huracán se fuese, quedara armado un Boeing 757 con la factibilidad de volar, cosa que es imposible. Si faltara una de las piezas, el organismo no habría funcionado. Y si creyéramos en la evolución, muchos de estos organismos habrían muerto, no llegando a existir ni avanzar. El padre del evolucionismo, Charles Darwin, llegó a decir: si pudiera demostrarse que un organismo complejo existe y no hay posibilidad de que haya sido formado por numerosas, sucesivas y pequeñas modificaciones, mi teoría se haría 1000 pedazos. El asunto es que ya ha quedado demostrado que hay sistemas sumamente complejos a nivel de la naturaleza, que en el tiempo de Darwin no se conocían debido a que la ciencia no estaba tan avanzada. Uno de los elementos complejos es el ADN, que Charles Darwin nunca llegó a conocer. Seguramente muchos de ustedes conocen o saben lo que es el ADN, pero para beneficio de aquellos que no conocen qué es el ADN, tenemos una pequeña definición. El ADN es un código de información. Es la molécula esencial que heredamos de nuestros padres. El ADN contiene todas las instrucciones químicas necesarias para fabricar nuestro cuerpo y hacer que funcione. Cuando nosotros nacemos y se forman allá las pequeñas células, ya está el ADN. Y allí define el color de piel, el color de ojos, el tipo de cabello, si liso, semiondulado, enchochado, rubio, moreno, castaño, pelirrojo. El ADN tiene una forma enrollada como escalera de caracol, que ustedes la pueden ver ahí en la pantalla. Y se encuentra en el núcleo de cada célula del cuerpo humano. El ADN también define el sexo, si es masculino o femenino.
el ADN o la cadena del ADN de un ser humano, si se desenrollara, podría ocupar miles de kilómetros. Y es impresionante que este ADN está en cada célula. Tiene dos hebras entrelazadas de azúcar y fosfato y unidas en su cuerpo. Y los escalones se forman de base de nitrógeno y están representadas por las letras A, T, G y C. A por adenina, T por timina, C por citosina y G por guanina. La adenina siempre está vinculada con la timina y la citosina siempre con la guanina. Y solo con estas cuatro letras, el ADN recoge información de ensamblaje para todos los seres vivos. Es increíble cómo entrega la información de todo el cuerpo humano y a partir de esa información que está codificada con estas letras, se forma el tamaño de las manos, la altura, el cuerpo y se desarrollan cada uno de los órganos con la función específica. Esto es realmente sorprendente. En otro aspecto, tenemos uno de los órganos también maravillosos, que es la vista o el ojo. El doctor George Marshall, que es un PhD, investigador de ciencias oftalmológicas, respondió a las siguientes preguntas. ¿Qué opina usted de que el ojo sea producto de la evolución humana? Y el doctor Marshall dijo, mientras más estudio el ojo humano, más duro es creer que evolucionó. La mayoría de la gente se fija en el milagro de la vista. Yo veo el milagro de la estructura compleja. Es la perfección de esa complejidad lo que me hace rechazar la teoría de la evolución. Porque el ojo no es simplemente el ojo como tal que ve, tiene muchas partes que necesitan interactuar en conjunto para que podamos ver. Pregunta 2. ¿Puede darnos un ejemplo de cuán complejo es el ojo? La retina es el tejido más complejo de todo el cuerpo humano. Millones de células nerviosas se interconectan de una manera fantástica para formar, entre comillas, un cerebro en miniatura. Mucho de lo que los fotorreceptores ven es interpretado y procesado por la retina mucho antes de que entre la señal al cerebro. Y aquí nosotros tenemos algunas partes básicas del ojo. La pupila, el humor acuoso, el iris, el cuerpo ciliar, la córnea, el nervio óptico, los vasos sanguíneos, el cristalino. Si no hubiera pupila no podríamos ver. Cada uno de estos elementos deben estar presentes. Por eso es impensable que esto podría llegar a evolucionar por el azar, porque hay distintas piezas, al igual que en el auto o al igual que en el reloj, que están puestas allí y que funcionan de manera coordinada. Eso se llama complejidad irreductible. Otro ejemplo de esto mismo es en un pequeño insecto llamado el escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero tiene un mecanismo de defensa. Con su cola tiene la capacidad de disparar un ácido a sus perseguidores para defenderse y ese ácido está a 100 grados Celsius. ¿Cómo produce este ácido? El escarabajo bombardero tiene dos cámaras dentro de su cuerpo, dentro de su abdomen, y alberga en una cámara una sustancia llamada hidroquinona y en la otra alberga peróxido de hidrógeno. Cuando se ve atacado, él mezcla estos dos elementos, se mezclan, y con una enzima catalizadora expulsa por su cola la mezcla de estos dos elementos, llegando a su víctima, a 100 grados Celsius. Y lo interesante es que su cola también la puede mover a 180 grados, prácticamente se puede defender a cualquier lado. Como uno se da cuenta, hay varios elementos específicos y complejos que permiten que el escarabajo bombardero se pueda defender.
Esto sin duda alguna denota también que hay un diseño inteligente. Alguien puso allí, porque si tuviera solamente el peróxido de hidrógeno, no podría crear este ácido. O si solamente tuviera hidroquinona, tampoco podría. Y aunque tuviera estos dos elementos, si no tuviera esta cola para descargar, tampoco podría hacerlo. Y su cuerpo está realmente protegido, de modo que este ácido no corroe su cuerpo, ni le afecta el que esté a 100 grados. Entonces, son cosas demasiado complejas para pensar que esto vino a existir por casualidad. Dentro del reino animal, tenemos otro ejemplo fascinante, que es la jirafa. Según Lamarck y Darwin, decían que la jirafa evolucionó con el cuello largo por el uso y desuso, que había sequía. Entonces, en algún momento este animalito, la jirafa, comenzó a estirar su cuello y así fue para alcanzar las hojas más altas, que los siguientes nacieron con el cuello más largo y más largo. Pero que en un inicio la jirafa no tenía el cuello tan largo. La jirafa como mamífero es uno de los más altos, o si no el más alto de la Tierra. Puede medir hasta 5,8 metros y pesar entre 750 y 1.600 kilogramos. Pero lo complejo es su cuello, porque para que funcione necesita un sistema musculoesquelético que esté preparado y pensado para sostener este cuello, que mide casi 2 metros de altura. Además, necesita un sistema nervioso que sea muy específico para llegar a su cerebro, que está tan alto. Pero lo más sorprendente es su sistema cardiovascular. Como su cuello es tan largo, necesita la jirafa un megacorazón para poder bombear la sangre hasta el cerebro, que queda en altura. Este megacorazón hace que la presión sanguínea de la jirafa sea muy fuerte, muy alta. Sorprende porque al mismo tiempo, si la presión sanguínea de la jirafa es tan alta, frente a cualquier corte la sangre podría salir disparada. Pero los vasos sanguíneos de sus piernas son muy gruesos, de modo que cuando algún león o alguna fiera le hiere, la sangre no sale tan disparada. Pero llama más la atención que la jirafa, para tomar agua, debe agacharse. Al agachar, la presión sanguínea podría triplicarse por la fuerza que tiene y su cabeza podría explotar solamente por la presión sanguínea. Pero aquí viene algo realmente sorprendente, que a lo largo de su cuello y de la vena yugular existen 7 válvulas que cuando la jirafa baja su cabeza se van cerrando para que la presión sanguínea disminuya y de esa manera la cabeza no explote por la presión. Todo este sistema coordinado de huesos, de músculos, del sistema circulatorio, estas válvulas en su cuello, este megacorazón, nos hablan de un diseño preparado, porque si faltara uno de los elementos, la jirafa no podría vivir. Seguimos asombrándonos con estos elementos de complejidad irreductible. Deben estar presentes todos, porque si faltara uno, no podrían funcionar. Dentro del reino animal también, y del mundo de las aves, tenemos una avecita que es muy especial, conocida como aguja colipinta. Ella nace en Nueva Zelanda. Sus padres a los 4 meses la abandonan y ella tiene que emigrar. Es una ave migratoria. Lo que llama la atención es que vuela de Nueva Zelanda a China, que son 10.200 kilómetros. Y este vuelo es de manera ininterrumpida. La aguja colipinta comienza a comer para acumular grasa. Luego comienza a realizar este viaje de 10.200 kilómetros. Después de una temporada, realiza otro viaje desde China a Alaska, que son 7.400 kilómetros,
y luego regresa a su lugar de nacimiento. Debe viajar cuando los vientos están a favor y a una altura precisa para poder optimizar la energía y la grasa. Uno percibe que hay muchos elementos complejos. ¿Cómo sabe dónde llegar? ¿Cómo conoce la distancia? ¿Cómo sabe cuánto comer y cuánta grasa acumular para aquel trayecto? Es realmente complejo, lo que nos da a entender que hay una inteligencia superior que creó a esta ave. Volviendo al mundo de los insectos, vamos a hablar un poquito acerca de las abejas. Las abejas son realmente impresionantes. Tienen un sentido de ubicación y además tienen un sistema complejo de comunicación para informar a las otras abejas dónde está el polen y a cuánta distancia. Hay danzas de abejas. Cuando el campo de polen está cercano, la abeja baila en círculos y siempre deja un eje intermedio para mostrar la dirección en la cual está el campo de polen. Cuando la floración está distante, su danza es en forma de 8, nuevamente marcando en el centro en qué dirección está. ¿Cómo desarrolló este sistema de comunicación? ¿Cómo las otras abejas se entienden? Es un misterio para los científicos. Se hizo incluso un experimento donde se juntaron abejas asiáticas con abejas americanas y aunque eran de distintos continentes, ambas se entendían. En el mundo marino tenemos a los cetáceos, entre ellos ballenas, delfines. Ellos tienen una especie de sonar o radar que usan para ver a distancia. Tienen la capacidad de detectar objetos del tamaño de una pelota de golf a 70 metros de distancia, mucho más allá de su vista dentro del mar, solamente con este radar o sonar. Los cetáceos tienen en su frente o cabeza lo que se denomina un melón, que es una estructura bastante sofisticada, una combinación de grasa que maneja las ondas de ultrasonido, donde emite allí con el aire y envía estas ondas y luego recibe los ecos y, al igual que un radar, puede tener una clara percepción de lo que hay en su entorno. Este sistema de ecolocalización es tan complejo que les permite viajar y comunicarse entre ellos a varios kilómetros de distancia. Los buques modernos también tienen un sonar que genera un sonido brutal que es para sus radares. La sensibilidad de los cetáceos es tan grande que estos radares de los buques o de los submarinos les desorientan. Por eso, en los últimos años, hemos visto tantas ballenas y delfines varados en las costas. Es porque estos radares les confunden. Y seguimos viendo algunos otros elementos de la naturaleza. El agua, por ejemplo. El agua tiene distintos estados, ¿verdad? El estado sólido, líquido y gaseoso. Llama la atención porque en estas dos imágenes tenemos las moléculas de agua en estado líquido a la derecha y en estado sólido o congelada a la izquierda. Cuando el agua se congela o se enfría, se expande. Lo que ustedes ven allí en rojito es hidrógeno. Cuando el agua está congelada, el hidrógeno toma formas de celdas, una estructura bastante sólida pero expandida. El agua es el único fluido que tiene esta cualidad o propiedad, que al llevarse a una temperatura de congelación aumenta su volumen, disminuyendo su densidad. Porque si no fuera por esto, el agua se congelaría entera. Y en esos lugares donde hay hielo no habría vida. O si no fuera así, el agua
congelada podría caer al fondo y tampoco permitiría vida. Pero estos cambios en temperatura fría nos denotan que hay una intención y algo preparado para que el agua pueda permitir la vida bajo ella. Cuando hablamos del sistema óseo, del esqueleto humano también, el cuerpo humano de una persona adulta está compuesto por 206 huesos, cada uno en su parte. Tenemos 2 piernas, 2 brazos, las costillas, que están pensadas en proteger los órganos internos, el cráneo, que es un gigantesco casco que protege el cerebro, un órgano sumamente vital y especial. Cada uno en su justa ubicación. La probabilidad de que los huesos se hayan ubicado en el lugar exacto es 1 en 10 elevado a 388. En otras palabras, es prácticamente imposible. El científico evolucionista Richard Dawkins, frente a la pregunta de todo este diseño inteligente, ¿quién diseñó todo esto? Él dijo que puede aceptar el diseño inteligente como una explicación del origen de la vida si esto significa que extraterrestres trajeron la vida a la Tierra. Él dice, podría ser que el diseño inteligente denote que alguien nos hizo, pero si fuese así, es que seguramente vinieron extraterrestres en sus naves e hicieron todo esto. Pero dice Dawkins, yo no podría aceptar ninguna posibilidad de que Dios tuvo un rol en este diseño. ¿Se dan cuenta de cómo es tendenciosa esta postura de este científico? Otro científico, el evolucionista Roger Lewin, reconoció lo siguiente. Un problema que han enfrentado los biólogos con la evolución es la contradicción con la ley de la entropía o segunda ley de la termodinámica, según la cual todos los sistemas tienden a aumentar en desorden y desorganización con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que la ley de entropía dice que todos los elementos con el tiempo se deterioran al estar al azar. Usted tiene ahí ese auto y ese auto al quedar a la intemperie sin que alguien le cuide se va a oxidar, su pintura se va a descascarar, los neumáticos se van a pinchar, el tapiz se va a romper, se va a quemar, se va a desgastar, los vidrios se van a romper. Al pasar el tiempo, la ley de la entropía no dice que ese auto va a estar en mejores condiciones, no va a evolucionar, antes bien se va a desgastar. Y ese es el conflicto con la evolución. Los sistemas debieran gastarse con el tiempo, disminuyendo en vez de aumentar el orden. Pero la evolución nos dice que de no haber nada, se comenzó a evolucionar, lo que contradice claramente la ley de la entropía. Hace algunos años, cuando en Estados Unidos George Bush, hijo, era presidente, el 2 de agosto del 2006, él había propuesto de que ambas interpretaciones, el evolucionismo y el creacionismo, debieran enseñarse en las escuelas, porque hay evidencia científica para el creacionismo. Sin embargo, muchos científicos se oponían porque no quieren aceptar la idea de un Dios creador. La complejidad de la vida solo puede ser explicada por la existencia de un diseñador inteligente. Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 20 y 21 dijo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Queridos hermanos, aquellos científicos, teniendo evidencia, no quieren creer en el Señor. La naturaleza nos habla
de que alguien inteligente estuvo por detrás. Y tú y yo sabemos que ese fue nuestro Dios. Por eso en esta hora quiero invitarles para que al ver todo esto podamos alabar a Dios, podamos reconocerle como nuestro Creador, pero también como aquel a quien le debemos nuestra vida y aquel a quien debemos rendir cuentas. Que podamos nosotros valorar este diseño hermoso. Que Dios les bendiga.